Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, hoy tenemos un programa tremendo. Está el fiscal Delgado, está Aníbal Fernández, está Andrés Asiain para analizar la economía, pero vas a tener información realmente tremenda. Tremenda que va a vincular a González, a Rodrigo González con D'Alessio, en una extorsión a un gobernador de la República Argentina. Preparaban una extorsión desde la cárcel con un tipo que estaba en la cárcel, un arrepentido, los nuevos arrepentidos. En un ratito vas a ver las transcripciones de D'Alessio con ese abogado. El abogado ya fue imputado, obviamente, ya pasó la indagatoria. Él dice que reconoció estas cosas en la indagatoria, o respondió en realidad, respondió a estas cosas en la indagatoria, y que, bueno, los vinculan básicamente en una extorsión a un gobernador de una provincia de la República Argentina. Bonadío, esta es la persona clave del día de la fecha. Pidió a través de un exhorto a la Cámara, al Congreso de la Nación, a la Bicameral de Inteligencia, que le dieran todo lo que dijo Ramos Padilla en el Congreso. Increíble lo que estás escuchando. Un juez de la República Argentina, sin más argumentos, pidió que le dieran la taquigráfica, es decir, la transcripción de todo lo que dijo Ramos Padilla en el Congreso. Dame las imágenes de Ramos Padilla en el Congreso, algo que podría hacerlo, por ejemplo, en una auditoría de medios. Hay empresas privadas de auditoría de medios que hacen exactamente a lo que le pide Bonadío al Congreso. Está el juez Bonadío amedrentando al juez que está investigando la red de espionaje más importante de los últimos tiempos en la República Argentina. ¿Y cómo lo hace? Pidiendo a la comisión que le manden la taquigráfica de lo que dijo Ramos Padilla. Hay un prófugo en todo esto y es Barreira. Es uno de los Barreiros, una de las personas que trabajaba en la AFI. Hugo Rolo Barreiro no está, desapareció. Pero vos lo escuchaste en algún lado, lo escuchaste en algún medio, aparte de C5N, en ningún otro lado. Este tipo está prófugo, es de la AFI. Están complicadísimos los espías, está complicado Bonadío, está complicado Stornelli, está complicada la justicia. El Poder Judicial está muy complicado. D'Alessio, está complicada Bullrich, está complicada Elisa Carrió, está complicado el gobierno en esta red de espionaje, la más importante de los últimos tiempos, que fue obviamente transparentada ahora, en estos momentos. ¿Me voy a la mesa? ¿Saludo a la mesa? Vamos a la mesa, señores. Arrancamos con Aníbal. ¿Qué dice Aníbal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy vamos a tener mucho análisis, así que vamos a necesitar de lo que usted piensa. Bueno, trataremos de colaborar. Hay muchas cosas para hablar. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Bien? Buenas noches. Sorprendido por el anuncio de la pobreza hecho hoy por fue el número de pobreza. Sí. Estuvo el ministro de Economía. Tendría que estar la gente del INDEC y el ministro de Economía, sí, dando la cara. La pusieron a la pobre Carolina Stanley a dar la cara y a Dante Sica, una cosa inexplicable si no se lee a partir de lo complejo que está la gestión de Cambiemos y que ponen un ministro que por lo menos tiene buena imagen o quieren llevar a todos al lodo. ¿Viste los pobres de Stanley? No, son casi 13 millones de pobres y no precisamente a Stanley. Lo que hacen con Stanley es poner los dedos, digamos, ¿no? Es una de las ministras con mejor imágenes y aparentemente estaría en ese dúo con Vidal separándose un poquito de Cambiemos y dice, no, vení, ponerle cara. Al final del programa tenemos una bomba con Vidal, ¿eh? Sí, ahí está. Ahí está, 2.650.000 pobres, es lo que anunció Carolina Stanley, ¿eh? Está muy bueno, estos son los nuevos pobres en la República Argentina, son algo así como 12.700.000 personas, y esto le pusieron a anunciar a la ministra Stanley. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo vos? Bien, muy bien. Casi 8.000 nuevos pobres por día el año pasado, según las cifras del propio INDEC, y lo curioso es que los ministros, lejos de alguna respuesta, se pusieron a comentar la realidad, ¿no? Como si estuviésemos hablando acá. Bueno, no tuviese ninguna responsabilidad de gestión. Es lo que tiene que hacer. Andrés, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en un ratito vamos a hablar de todo esto, ¿no? Dale. ¿El dólar por qué no bajó tanto? ¿Cómo lo mantienen? El dólar lo mantienen, no sé ya con qué le quieren tirar, pero no lo pueden parar. Hay un error, digamos, en el manejo de la política, un error entre comillas. El FMI no le deja poner la plata porque tiene miedo que se la lleven. Claro. Macri y el Círculo Rojo. Que no se la lleve el FMI, digamos. Y el FMI la puso para que se pague la deuda. Seguro que para los que no está es para el pueblo argentino. Y en ese desbarajuste se arma esta política económica que es un mamarracho, porque mientras el propio Banco Central dice el dólar se puede ir a 53 que no voy a hacer nada, sí, porque con unas bandas así de anchas diciendo no voy a intervenir, incluso la intervención es muy leve, si pasa a 53. En paralelo quiere atraer capitales subiendo la tasa de interés. Sí. Si vos te dicen, por más que te paguen un 50, un 60, un 100% de tasa de interés, si vos te dicen en una semana te podemos devaluar un 30%, que no vamos a hacer nada,
No hay nada que pueda competir con eso. Porque el 50, 60 que te paga un plazo fijo es al año. Claro. Entonces es la peor combinación, porque hay incertidumbre en el mercado de cambio, el dólar se va, en cualquier corrida se mueve casi un 20-30% y el Banco Central no interviene, y en paralelo pone unas tasas de interés que no sirven para calmar el dólar, pero que destruyen todo lo que es la producción, el consumo y profundizan la crisis económica. Gracias, Andrés. Este cambio de tema rápidamente. Vamos a pasar justamente a las escuchas, a los espías argentinos. ¿Te sentiste espiado alguna vez, Aníbal? ¿Hablas tranquilo por teléfono? ¿Por qué hablas en pasado? Me siento espiado. Siempre. Casi como que los extraño. ¿Cómo haces para evitar eso? Hay una forma de no decir, que no te graben diciendo boludeces por teléfono, que es no decir boludeces por teléfono. Nada más, no hay que darle bola a eso, porque tenemos que estar pendientes de esta situación. La realidad es que el presidente asumió procesado por las escuchas ilegales. ¿Qué que te explique? Si ese es el concepto de este impresentable, más no se puede sacar. Aníbal, un segundo, pero si vos estás hablando personalmente con un amigo, con quien quiera, un periodista, suponete, no tiene ningún derecho, la ley lo prohíbe, pero la ley de inteligencia también había sido preparada por nosotros para que los fondos fueran lo más abiertos posibles para el conocimiento del pueblo. Lo primero que hicieron fue derogar esa legislación y hacer el 100% de los fondos reservados, con lo cual con eso se financian las inteligencias paraestatal o este tipo de impresentables que son los que detuvieron en estos días y lo que están mostrando esta actitud prostibularia de una parte de la justicia argentina. ¿Qué tiene que ver Carrió en esto? Porque es muy mencionado por D'Alessio. Mucho, te lo dice uno de los damnificados de esta situación, porque a mí esa pantomima que hicieron con la nata, la producción de la nata, Canal 13, en el prime time del domingo, del 2 de agosto del 2015 a una semana de las primarias, estaba hecho por ellos. D'Alessio es el que le lleva a Salerno a la casa a Carrió. ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Porque los datos se los aportan ellos desde la inteligencia para que ella pueda hacer las porquerías que viene haciendo en todos lados. Es una mujer enferma y sucia, tiene todas las características de una enferma y de una sucia en todo sentido de la palabra. ¿Qué quieres esperar de ella? Nada. Agraviarte, insultarte, eso es lo que se va a hacer si no tiene nada. ¿Cuál es el objetivo final de esto? A ver, digamos, te hacen escuchas, te van, te revisan. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo formal de esto es, teóricamente, tener elementos más que los que vos tenés y conociendo a lo mejor lo que vos tenés para poder desarrollar una estrategia política que no tienen. Bien. Lo hicieron en el marco de la política de estos últimos años, viendo lo que puede suceder en todo el resto de América, porque basta con mirarlo. Acá llegaron con el voto popular, que Dios los perdone, ¿qué va a hacer? En Brasil llegaron con un golpe de Estado. Y esa forma la derecha, esta derecha corrupta que nos gobierna, se ha presentado y ha gestado, ha desarrollado esas estrategias políticas que poco tiene que ver con lo que necesita el pueblo, que poco tiene que ver con lo que necesitan nuestros viejos, nuestras mujeres, nuestros pibes, nuestras personas con capacidad diferente, que nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que le sirve a Macri, a su familia y a sus amigos ricos, porque no es un rico para ricos, es rico para amigos ricos. Nada más que por eso. Entonces la situación es muy clara, más clásica imposible. Ya seguimos hablando de esto, va a haber pruebas contundentes. Pablo, hoy vamos a hablar de Venezuela, ¿no? El eje de Cambiemos. Hoy vamos a ver la palabra comodín de Cambiemos para construir un relato que va enlazado con lo que dice Aníbal. Primero, estigmatizar dirigentes y después estigmatizar ideas para crear una ideología a partir de un fuerte aparato comunicacional. Me voy a no hace saludarlo. mucho, Tomás, no hace mucho le preguntaban a Macri con qué cifra concreta le gustaría que sea juzgado su gobierno en el 2019, dice, con la pobreza. Si yo no bajo la pobreza, habré fracasado cualquiera sea la cosa que yo consiga. Bueno, avísenle a este tipo que el desastre que hizo no tiene solución, que ya está generando indigentes prácticamente de características estructurales y que va a ser muy difícil darlo vuelta. Jubilados indigentes hay mucho ahí. Absolutamente, jubilados de comidas diarias, de comida, de una. Comer a mediodía para no tener que comer ni antes ni después, una sola comida. Eso no nos pasaba hacía mucho tiempo. Después hablamos, Andrés, de eso también, los nuevos indigentes que son hasta trabajadores también. ¿Cómo anda, Federico? Tomás. ¿Todo bien? Bien. Bueno, un gusto tenerlo acá. Gracias por invitarme. ¿Qué decís de este espionaje? ¿Cómo fue avanzando? La última vez tuvimos un análisis tuyo. ¿Cómo ves el avance de todo esto con Stornelli, un secretario de juzgado, D'Alessio, Carrió, Bullrich? ¿Qué ves? Lo que veo es la agudización de un proceso de descomposición de una cultura institucional que su gran secreto es permanecer lo más invisible posible para el gran público, y estamos asistiendo a un espectáculo muy literal donde vemos cosas que deberían permanecer separadas, ¿no? Lo que es el Estado formal
y eso que Norberto Bobbio llamaba los poderes invisibles, el criptoestado, un poder que perdura en el tiempo, muchas veces disputando el sentido político de la democracia y que a veces condiciona a las propias autoridades de la democracia. Y en el campo judicial, me parece que lo que estamos viendo es una empresa, entre comillas, montada en derredor de la cuestión judicial, integrada por aventureros, servicios de inteligencia, estafadores, algunos jueces, fiscales, abogados, empresarios, dirigentes políticos, todo un montón de personas que son, al final de cuentas, son actores informalmente institucionalizados, que tienen peso, al menos poder de veto, o que inciden en las decisiones de la política en el sentido más puro del término, de las políticas del Estado, de las políticas de los jueces, de la sentencia de los jueces, y me parece que es un proceso de descomposición y de putrefacción de todos nuestros derechos, ¿no? Estamos casi asistiendo a una privatización de facto del espacio público, y el espacio público es un espacio donde debería estar habitado por una igualdad relativa, y el lenguaje de eso debería ser el derecho, y la mediación de todo eso es la ley, la producción de la ley y la aplicación de la ley. Y esos elementos que deberían permanecer con una autonomía relativa de la sociedad civil están brutalmente contaminados. Entonces estamos en un problema. ¿Por sí o por no? Decime sí o no. ¿Seguís con ganas de irte de la justicia? No, yo digo que mi ciclo como fiscal federal de primera instancia está terminado. Bien. Son muchos años, quiero ayudar, trabajar, pero desde otro lugar. Desde ese lugar está terminado. Bueno, vamos a ver entonces las escuchas telefónicas que hay sobre D'Alessio. Y, este es Martínez Rojas, ¿no? Este es Martínez Rojas. De esta manera trasladan a un supuesto arrepentido. Una persona que supuestamente lo va a buscar la justicia por la fuerza pública. Y uno se imaginaba a Stornelli de la misma manera. Digo, si este es el protocolo que han implementado con cada uno de los supuestos arrepentidos o los dirigentes políticos que pasaron por aquí, ¿este es el protocolo que se aplica siempre, Delgado? Los arrepentidos que tuvimos nosotros en la Fiscalía son gente por ahí con menos capital simbólico, menos reconocimiento social, y son presos comunes, que vienen caminando con esposas como todos los presos comunes. Bueno, viste recién un arrepentido, ahora lo vas a ver a Stornelli, prófugo, no sé si prófugo, pero por lo menos es una persona que es desobediente al poder al cual pertenece. ¿A dónde está el casco? ¿A dónde está el chaleco? No, tiene lentes oscuros el tipo y está en su casa, tranquilo. Aníbal, ¿qué decís de esta imagen? Cuando en cualquier discusión se pone por delante a un fiscal, y acá tenemos un ejemplo, o a un juez, y se lo denosta o se lo explica en situaciones absolutamente incómodas que ponen en riesgo la institucionalidad, lo que a mí me gustaría es que ellos copen la parada. Y copando la parada, bueno, rápidamente se tiene que esclarecer esto, porque no puede seguir siendo un fiscal si está enchastrado como dicen que está enchastrado, o tiene que seguir siendo un fiscal sin enchastre porque lo demostró. Lo que no puede pasar es que nos quedemos en el medio, que es lo que nos está sucediendo en este momento. Tiene que haber una forma, y en eso el procurador no puede mirar para el costado, tiene que definir la situación para que el fiscal pueda explicar y ver qué es lo que sucedió con este tema. Si no tiene nada que ver, que me encantaría que no tenga nada que ver, que suceda y que se termine, y si tiene algo que ver lo tiene que explicar y pagarlo. Sí, pará, Aníbal, acabas de decir, como dicen que está enchastrado, en realidad hay pruebas. No, yo no estoy minimizando las pruebas, lo que digo es, los fiscales, cualquiera sea la situación de un fiscal o cualquiera sea la situación de un juez, tienen la obligación de copar la parada. Hay un fiscal federal, le inventaron causas. Hay un fiscal federal que yo no voy a nombrarlo porque no debo hacerlo, ¿por qué que no? estuvo hablando con Gioja y que fue el que le explicó y le dijeron determinadas cosas que yo creo que tiene que hacerlas públicas, con testigos protegidos. La explicación las tienen que dar en forma pública, para que la explicación que se dé en forma pública satisfaga a todos aquellos que estamos viendo lo que hacen, por ejemplo, con Cristina. Hoy el sexto procesamiento por parte de Bonadí, una insensatez lo que están haciendo, solo con efectos políticos. Y bueno, ¿por qué callarlo? Yo no me voy a callar la boca, creo. Un segundo, no me diste el nombre del fiscal, no estás diciendo el nombre del fiscal, de todas maneras, ¿no? Digo, también en esto, digamos, si hay un tipo que es cobarde y le dice a un dirigente político lo que está pasando, a vos te inventaron causas. Así es. ¿Te presentaste en la justicia? Así es, me estoy defendiendo como si fuese un ladrón de bancos, cuando lo que hicieron fue inventarme cosas. Es terrible, es trágico. Me río porque te conozco, Delgado. Es terrible porque trabajamos en un clima de defección institucional atroz.
Digamos, yo me parece que no hay que proteger a las personas, hay que proteger a las instituciones. Claro. No importa, Delgado es una persona que está ocasionalmente en un cargo, que fue honrado con eso y que hoy puede salir y mañana puede volver a entrar y pasa. Lo que hay que crear son instituciones fuertes, sólidas, darle tranquilidad, darle paz y por sobre todas las cosas, y esto lo dije acá cuando vine a presentar mi libro, hace falta en la justicia hace mucho tiempo que se ve la luz pública y de eso hay que hacerse cargo. La justicia construye lejanía, la justicia tiende a esconderse, trabaja con algunas mentiras piadosas como que los jueces y fiscales hablamos por nuestras sentencias y las páginas de los diarios están llenas de información judicial. Claro. Hace falta franqueza, porque bien. lo primero para solucionar un problema es que hay que ser franco en cualquier orden de la vida. Y a nosotros nos falta franqueza, luz pública, incentivos para portarnos bien, castigar al que se porta mal. Y me parece que hay que dejar de pensar en fotos y ver películas. Acá el tema de la justicia argentina es más que la foto de D'Alessio, es mucho más que un eventual procesamiento de aquel o tal fiscal. Hay un proceso de decadencia y de degradación que viene hace mucho tiempo y que me parece que hay que tomar el toro por las astas, porque si nos quedamos sin la ley como mecanismo mediador, solo nos queda el cuerpo a cuerpo. Sí, y el claro. cuerpo a cuerpo gana el más fuerte. Sí, eso está pasando. Eso está pasando lamentablemente. Vas a ver una imagen impactante, porque te decían de las conexiones de D'Alessio con Stornelli. No solamente Stornelli. Stornelli mandaba a sus empleados, que en realidad no deberían ser los empleados de Stornelli, secretario de la Fiscalía hablando con D'Alessio. Ahí está la foto. El secretario de la Fiscalía le está dando, mirá que la posición relajada que tienen ambos, la familiaridad que se nota en esa foto entre el secretario de Stornelli y D'Alessio. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? Cuando estaba Bruce Adobat también. Entonces, hay como un clima de mafia dentro de esa, o en los pasillos de esa fiscalía, para ser exactos, precisos. Hay como un clima de mafia muy tremendo. Muy tremendo, me siento muy desprotegido como ciudadano cuando veo esto. Yo no me quiero imaginar un fiscal como Delgado que hace las cosas bien. No me quiero imaginar un opositor como Aníbal Fernández, cómo tiene que caminar por la yeca, cómo tiene que hablar por teléfono. ¿Qué te vas a andar cuidando? ¿Cómo hablas con tu hijo, con tu hermano? Si le decís boludo, pelotudo por teléfono porque no sabes cómo te lo van a usar. ¿Cómo te lo va a editar Elisa Carrió? ¿Cómo te lo va a editar Magdalani, Mauricio Macri, el gobierno? Esto no lo puede hacer ningún gobierno, no debería pasar en ningún gobierno. Y esta es la filmación justamente en donde está González con D'Alessio, ¿no? ¿Sí? Ahí están, también está González. Y ahí está Bruce Adobat. Y al otro lado está Herrera. Muchachos, esto es una banda. El único que falta en esa banda es Stornelli y creo que el presidente de la Nación. Digo creo porque el presidente de la Nación, como decía recién Aníbal, asumió procesado por estas cosas, muchachos. Lo que vas a ver ahora son las pruebas judiciales, por favor, Jorge, de una conversación telefónica que tiene González, Rodrigo González, el supuesto abogado de D'Alessio, o el supuesto socio de D'Alessio, con él. Dice carácter de urgente, el 31 de enero de 2019. Dame el próximo, Jorge, por favor. Esto es el expediente puro, lo que hoy está en el expediente y que está investigando Ramos Padilla. El 5 de febrero de este año, en Ezeiza, dice González, Marce a D'Alessio le dice, ahora sí, ¿cómo estás? Le dice D'Alessio. Bien, escúchame, hoy Gustavo, el socio de González, me dice, che boludo, tengo que ir a ver un cliente nuevo a Ezeiza, es decir, al penal de Ezeiza. Después te llamo, te comento. Así bueno, le digo, está bien, porque nos llamó, quería que vayas vos, pero yo de verdad estoy muy enquilombado. Le dice, ahora vas a conocer quién es la persona que lo llama desde la cárcel a estos tipos. ¿Y por qué lo recomiendan a estos tipos? También hay que preguntarse. Vamos con el segundo, por favor, Jorge. Vamos con el nuevo paño. Vamos con otro paño. Dice, está bien, le digo, anda a verlo, hace un paneo y después voy yo. O sea, sí, dale. Ahora lo llamo y le digo, che, estábamos hablando y le digo, ¿ya entraste 6 al penal? No te iba a llamar para ver si no me podías sondear un poquito el tipo. Le dice, escuchá a ver qué te voy a decir, le dice Gustavo. Entonces le dice González a D'Alessio, es un tal Martínez Rojas. Es la persona que veías recién con el chalequito y el casco y que lo llevaba a la policía como arrepentido. Un nuevo arrepentido dentro de esta banda, que está manipulando esta banda. Dice, el que mandó en cana a Infran. D'Alessio le dice, sí, claro. Bueno, ese nos llamó. Se olvidó de decirme que era Martínez Rojas y ahora está entrando a verlo. Ah, es un pelotudo, le dice D'Alessio.
Es un pelotudo importante. Vos sabés la que le podés sacar a Infran si empieza a mencionar el conflicto y todo lo que yo le puedo dar letra a él para que empiece a mencionar. Escuchá, la principal causa de los arrepentidos es que hay alguien que les va dictando las cosas. ¿Te acordás cuando viste la semana pasada que te mostramos acá que copiaban lo que decía La Nación y el diario Clarín para que Fariñas fuera a declarar? Y era exactamente lo mismo. Así los arrepienten. Y estaban por extorsionar, según surge de esta comunicación, a Gildo Infran, que es gobernador de Formosa. Aníbal, ¿qué opinas de esto? No, no deja de sorprender, porque todo ese tipo de cosas primero atacan a la institución, más que a la persona de Gildo, a quien le tengo respeto, muy serio, no es eso que están diciendo ahí. Y si las cosas fueran de otra manera, estarían mucho más fácil, porque el ataque sería directamente contra la persona. Lo que están buscando es ver cómo le encuentran la alternativa para sacarle a la ventaja lo que no tienen, evidentemente, ¿no? Esto es lo que sucede. Bien, Delgado, ¿qué? Acá usted está acostumbrado a ver causas judiciales, pero esto es el armado que podría ser usted la víctima, Aníbal, yo, Pablo. Estas cosas pasan, bueno, por esto, para mí, ¿no? Humildemente, por esta suerte de empresa que yo mencionaba, y además se ven, hay catalizadores que son, en general, la importación de figuras que vienen de otros sistemas jurídicos al argentino. Y él es el drama ontológico de la ley del arrepentido. Primero porque es extraño a nuestra cultura, y segundo porque no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento supone una cuestión moral, que uno tiene una introspección y se arrepiente frente a alguien. Estos son mecanismos de negociación. La verdad queda sujeta a una negociación entre dos personas. Una representa al Estado y la otra que tiene que decir algo a cambio de un beneficio. Entonces son mecanismos muy complejos para insertarlos en culturas jurídicas donde la chicana, la mentira, tiene un rol muy importante en la identidad jurídica argentina. Si a eso le abrimos una canilla así de grande con la ley del arrepentido, empezamos a tener estos problemas. Entonces me parece que hay veces cuando importamos soluciones mágicas sin tener en cuenta el contexto en que se van a desenvolver, empezamos a ver estos problemas que surgen en el mientras tanto. Y bueno, y claramente me sorprende muchísimo, pero no tanto. Bueno, sigue. Le dice entonces Marcelo D'Alessio, el cajero de Infran. El segundo cajero de Infran es Jorge Ibáñez, que es el actual ministro de Economía. El tercero es Pomelo Ferreira. Tengo que ir a ver a Claudio. Marcelo D'Alessio, después de escuchar esto, ¿sí?, para ver cómo lo van a apretar Infran, dice: tengo que ir a ver a Claudio. ¿Cuál es el apellido más relacionado de los últimos tiempos a D'Alessio, a Stornelli, que le sigue al nombre de Claudio para vos? No será Bonadío, ¿no? Stornelli me dijo lo mismo y Claudio me dijo lo mismo. O sea que también está con Claudio. Este no es Claudio Pol, ¿eh? Este es Claudio Bonadío. Este es el juez federal al que casualmente en todos los sorteos sale favorecido Stornelli. Todas las causas de Stornelli aparecen en lo de Claudio. En lo de Claudio Bonadío, al cual están nombrando en esta potencial extorsión que está investigando Ramos Padilla. Nadie le cree nada y está flojísimo de papeles, dice y remata este muchacho. Es verdaderamente increíble. Le pido una frase a cada uno de los muchachos que no tiene nada que ver con la política ni nada que ver con la justicia. Andrés, vos como economista, pero como ciudadano común, ¿qué sentís cuando ves esto? No, como economista lo que puedo decir es que veo un negocio. Huelen un negocio. Se huele. Están haciendo una empresa, digamos, más que... Y la cobran en dólares, ¿eh? Y la cobran en por dólares, eso. sí. ¿Pablo? Quisiera hacer una pregunta al fiscal, si me dejas, Tomás. Dale, vamos. Federico, yo intuyo en lo que estás diciendo de un ciclo cumplido que hay una suerte de cansancio moral con la situación de la justicia. Sin pedirte que señales con el dedo, ¿qué porcentaje de ese edificio emblemático de Comodoro Pi está metido en esta red de corrupción, de negociados, de extorsión? ¿Qué porcentaje hay? Mira, yo creo que acá el porcentaje es mínimo, pero el mínimo por ahí es lo que genera la representación social de lo que es la justicia, porque la mayoría de la gente que es buena, que es proba, que trabaja, que estudia, está en una zona de confort, que la zona de confort es el silencio. Muy bien. Y me parece que en momentos de tanta crisis, donde lo que se está jugando es la calidad de nuestra vida pública, que obviamente define gran parte de nuestra vida privada, es un momento en el que los que son indiferentes y que con su zona de confort anclada en el silencio convalidan estas prácticas, me parece a mí
que deberían dar un paso al frente y sin pedir que se inmolen. Yo no estoy pidiendo que nadie se pare con un cartel en la puerta de la avenida Comodoro Pi, sino que me parece que hay mucha gente que contribuye a hacer el expediente judicial día a día, debería empezar a contar las cosas que digo yo, que sospecha, que tiene marcadas en el cuerpo, las humillaciones, los dolores y las frustraciones que sufren cada día, el pelo que se les cae, las angustias, el psicólogo y algunas otras cosas que tienen que hacer para soportar la angustia que les genera trabajar. Yo creo que si las empezamos a contar, a charlar y a buscar espacios que nos contengan, vamos a hacer una gran contribución a la sociedad argentina y vamos a cumplir con lo que de verdad somos, que somos servidores públicos. Y servir al público es no solamente a trabajar 6, 8, 10 horas, sino también señalar qué está mal y tratar de hacer las cosas como para que esas cosas que están mal empiecen a funcionar un poco mejor. Es difícil lo que está diciendo verdaderamente porque el sistema es mafioso, con todo el mundo, ¿no? Digo, una persona buena, como decías vos, que se meta, es pedirle que se inmole, ¿eh? Claramente es así. Y en eso también están los medios de comunicación, ¿eh? O sea, también somos responsables. Vos estás hablando de la justicia, de tu laburo, y también hay que decirlo. Sí, también obvio. los medios de comunicación, la política, la medicina, está todo contaminado, hay un sistema mucho más grande que eso. Pero vos me hablabas de una Argentina paralela, y esto también le voy a pedir opiniones a Aníbal a medida que vayas hablando de lo que te has preparado, digamos. A ver. No, yo lo que digo que Norberto Bobbio, que es una persona que fue un filósofo italiano que sabía mucho más que yo, trabajó mucho en Italia esta convivencia entre la estructura formal del poder y un poder oculto que permanece en el tiempo, que es invisible al gran público, pero que sin embargo tiene algunas tiene formas de intervenir en la vida pública condicionándola. Sí. Y yo pensaba que en la Argentina hubo muchos casos a lo largo del tiempo en que esto se manifestó. Raúl Guglielminetti está condenado por haber trabajado en el Centro de Detención Clandestina Automotores Orletti durante la dictadura, que era el centro que manejaban los espías en el marco del Plan Cóndor para el Cono Sur. Y fue custodio de Raúl Alfonsín cuando recién Alfonsín asumía la presidencia en aquellos iniciales años 80. Quiero decir, la penetración de los poderes ocultos en nuestra vida pública viene de mucho tiempo y se viene, digamos, complejizando y sofisticando acorde a cómo se complejiza la vida social. Pero hay más ejemplos, digamos. Un segundo ahí. Aníbal, los custodios que tuviste vos cuando eras ministro, ¿pasaban data? ¿Le confiabas? Son policías federales, yo nunca le pedí que hicieran otra cosa que no sea la tarea de la Policía Federal. Sí, pero si ¿qué tiene quiere decir si eso? tienen que pasar información será un problema de ellos, no mío. Yo en esto nunca le he cambiado la mano y no tengo de qué quejarme, al contrario, he tenido gente muy buena, pero si tienen que hacer un trabajo y dentro del marco de su trabajo tienen que explicar dónde yo estoy, que lo expliquen, a mí que me importa. Bien, vamos. Yo me tomaba el trabajo que de lunes a viernes ellos hicieran lo que quisieran, porque evidentemente son los que tienen la responsabilidad de custodiar al funcionario con una regla determinada y un protocolo determinado, y sábado y domingo es mío, ahí decido yo dónde voy y qué coche manejo y cómo lo manejo y ese tipo de cosas. Sí, nada más. No, quería decir que después hubo otros ejemplos, digamos, de intervención de los poderes ocultos en la vida pública. Los sobresueldos que se pagaban en los años 90 a los funcionarios públicos con fondos reservados son otro ejemplo, digamos, y es otro modo también de penetración de ese Estado oculto, de ese Estado opaco, irónicamente sobre el gobierno del público, que es la democracia, que debe ser controlado por el público. Y la pregunta de Bobbio siempre era, ¿quién vigila a los vigiladores? Pues supuestamente los servicios de inteligencia están para cuidarnos, están para cuidar el Estado, pero ¿quién cuida, quién vigila al que nos vigila? En la época de la Rúa, digamos, tuvimos el problema de los sobornos del Senado, fueron pagados con fondos de la CIDE. Incluso hubo un expediente que se olvidó hace muchos años, que ese señor Dick Morris fue contratado con fondos reservados para hacer campaña sucia, política, a fines de los 90, a principios de los 2000. Hubo un expediente judicial que también se investigó y que un juez federal logró secuestrar el contrato, que era una pieza muy significativa para analizar, a través del cual este hombre se comprometía a hacer determinadas cosas de manera sucia, para, digamos, para mancillarlo con el nombre de honor de muchas personas. Y ahora estamos viendo este expediente, este concepto que yo digo que es D'Alessio, esa suerte de actividad empresaria montada en derredor de la cuestión judicial y que la envuelve. Quiero decir, me parece que hay que pensar cómo llegamos hasta acá, cómo se gestó este proceso a través del cual una gama de poderes invisibles, ocultos, que está de espaldas a la sociedad, ha empezado a compartir las decisiones
y la elaboración e implementación de políticas públicas por las personas que nosotros como ciudadanos votamos. Eso es un problema que no es un problema de ismos, no es menemismo, macrismo, kirchnerismo, dualdismo, es un problema colectivo que tenemos los argentinos, con responsabilidades diferentes. No es lo mismo mi responsabilidad o la de un dirigente político que la del hombre de a pie que toma 3 colectivos para ir a trabajar. Pero responsables somos todos, porque esta vida colectiva es la composición de las acciones nuestras, no cae del cielo. Muchas gracias, Edgardo. A Muchísimas vos. gracias, en serio. De verdad. Muy clarificador, muchas gracias, en serio. Gracias. Bueno, está Rodrigo González en línea, aparentemente ha llamado el doctor González para dar supuestamente una aclaración a lo que acabamos de decir. González, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo le van? Bien, ¿qué tiene para decir? Bueno, un poco amargado, y la culpa no se las he hecho ustedes, desde ya. Lo único que quería aclarar algunas cosas, porque si no, con algunas inexactitudes que se dice, Dale. lo único que hacemos es tapar la realidad, la gravedad de lo que está pasando. Sobre la charla de Martínez Rojas que acaban de manifestar, primero quiero hacer una aclaración, que en ningún momento, y ustedes lo pusieron en pantalla, me parece que fue una mala lectura, en ningún momento se dice, ¿sabés la que se le puede sacar a Martínez Rojas, a Infran? En ningún momento dice eso. Es más, yo la estoy chequeando acá y lo que dice es que en la transcripción dice que esa parte no se entiende. No se entiende. Pero independientemente de eso, lo que le quiero decir es que esto es tan sencillo y lo expliqué. Usted sabe que este hecho a mí nadie me pidió explicación en el juego de Ramos Padilla. Y sin embargo lo expliqué. Estábamos nosotros por intermedio de una persona que está detenido con Martínez Rojas. Quiere Martínez Rojas contactarse con mi estudio. Mi socio que estaba yendo, por una cuestión de buenos oficios, me pregunta quién era Martínez Rojas. No estamos en ninguna de estas causas, no estamos en mi estudio no está en la causa de los cuadernos, no está en ninguna de las causas, ni en la del gas licuado. No sabemos quién era Martínez Rojas, y yo le propongo a cualquiera de ustedes que pongan en Google Martínez Rojas y las 2 primeras notas que aparecen, una de Perfil y la otra de la revista Noticias, y lo vinculan con Infran. D'Alessio siempre había hablado de su cercanía con Infran, de hecho eso sí es cierto. ¿Y por qué le habla usted de D'Alessio? Porque D'Alessio fue vocero de Infran. Entonces, como vinculaban a Martínez Rojas con Infran, ustedes pueden ver que más allá de toda la verborragia de D'Alessio, en un momento yo le digo, bueno, pero ¿quién es Martínez Rojas? Que era lo único que me importaba saber a mí como unos buenos oficios para saber a quién íbamos a ver. Sí. Tal es así, que la causa, la defensa, no nos interesó y no la tomamos. Está bien. Si yo hubiera querido extorsionar a alguien o algo por el estilo, hubiese tomado la defensa y no la tomé. ¿Y por qué lo llama D'Alessio? Este señor Sí. Martínez Rojas nos mereció el mayor de los respetos. Doctor, Dígame. ¿por qué lo llama D'Alessio y D'Alessio empieza a decir estas cosas que dice? ¿Por qué no da información objetiva, digamos? Si usted me pregunta por una persona, no entro en... se entiende, digamos, ¿no? No entré, pero, por supuesto, no entré. Justamente, mi última pregunta es, bueno, si ustedes leen toda la charla completa, se nota que ni siquiera le sigo el hilo. Y lo último que le pregunto es, bueno, pero este señor Martínez Rojas, ¿quién es o qué hacía? Le pregunto algo por el estilo, que es la última pregunta. Sí. Y le vuelvo a repetir, no tomamos la defensa de Martínez Rojas. ¿Y sabe lo que es una pena? Que realmente lo que se está investigando acá, y de lo cual yo soy otra de las víctimas de los D'Alessio, otra de las víctimas... ¿Por qué dice que es una víctima de D'Alessio? Primero porque cuando yo llego al juzgado me indican que tenía una carpeta de inteligencia sobre mí y sobre personas cercanas a mí. Pero además, si ustedes leen las charlas que tiene D'Alessio con Stornelli respecto a convencerlo a Rodrigo, yo le hago una cámara oculta, después hablando con Echeve respecto... O sea, a ver, yo les ofrezco el siguiente ejercicio mental. Si esa charla entre D'Alessio y Stornelli no hubiera existido y no me hubieran nombrado a mí injustamente entre los dos, yo no hubiera tenido que estar pasando todas las que pasé. Porque ¿saben una cosa? Yo los estoy escuchando, escucho al fiscal Delgado, un fiscal que admiré siempre, escucho al señor Aníbal Fernández, un señor que siempre me pareció de una lucidez impecable, y yo me veo envuelto en esto justamente porque personas que no tienen nada que ver como yo ejerzo la profesión, me introducen por atrás mío en conversaciones en las cuales queda clarísimo que si había que tratar de convencerme de algo y que yo no iba a querer, y esto lo ha explicado incluso el doctor Ubeira,
González. Es porque mi forma, perdón, con esto Sí. ya lo dejo, es porque mi forma de ser es otra. ¿Saben qué? Y como ustedes decían en el piso, a mí me citaron una vez a Dolores. Ya fui 5. Declaré 7 horas. Puse mis teléfonos a disposición para que los revisen, para que los periten, para que hagan todo lo que tenían que hacer. Dejé los teléfonos. Los fui a buscar. No es la actitud que está tomando todo el mundo en esta causa. Doctor, está siendo claro y vamos bien. Me parece que se entiende lo que va diciendo. Usted en la indagatoria dijo que Fariña ingresó a la Fiscalía de Stornelli a hablar con Stornelli solo, sin abogado. Sí, es cierto. Eso es cierto. ¿Y Eso qué sí, podría haber sí. hecho Fariña con Stornelli solo? ¿Para qué? Mire, supuestamente yo me entero después de ese acto procesal, supuestamente fue a declarar como testigo. Como testigo no necesita abogado. Es más, yo me entero por los medios de comunicación, lo cuento en mi indagatoria. Le repito, en mis 7 horas de indagatoria. Cuento que efectivamente yo tomé conocimiento por los medios de comunicación que un cliente del estudio, Leonardo Fariña, estaba en la Fiscalía de Stornelli y cuando le pregunto a Fariña, me dice que había ido a declarar como testigo. Ahora, la última pregunta, ¿qué rol juega Stornelli en todo esto para usted? Bueno, tendría que explicarlo él, ¿no? Que yo andar adivinando qué rol juega, la verdad es que... ¿Pero cree que tiene que ver o no tiene que ver con las tareas de Bueno, espionaje? la relación con D'Alessio existía. Era fuerte. Las charlas están a la vista, ¿no? Pero de lo que Y- usted y- vivió de eso, ¿usted vivió esa relación? Digo, ¿D'Alessio tenía buena relación con Stornelli? Sí. Sí. Yo a Stornelli no lo conozco. ¿Está bien? No lo conozco. D'Alessio sí tenía buena relación con Stornelli. Empezaron una relación, también lo conté en mi indagatoria, en noviembre del año pasado. Los presenta un periodista de Clarín, Santoro, Daniel Santoro. Los presenta D'Alessio como era D'Alessio, le iba contando a todo el mundo que iba a encontrarse a conocer a Stornelli. Y de ahí en más trabaron una relación que está a la vista de todos nosotros. O sea, y hay un montón de cosas que yo me entero del perfil de D'Alessio, que le puedo asegurar que me entero por la causa y que estoy choqueado, con miedo, con temor. ¿Mi miedo qué? ¿Por qué miedo? Y cuando llego a la fiscalía y encuentro una carpeta de inteligencia sobre mi persona, o sea, es lo que decía recién el fiscal Delgado. O sea, ¿cómo se cree que me pongo? Se me cae el pelo, adelgazo, me da miedo, pues además tengo que declarar todo lo que sé en contra de personajes que son peligrosos, ¿no? ¿Y usted sabe mucho más, aparte de esta relación entre Stornelli y D'Alessio? ¿Sabe mucho más? No, mire, yo le soy sincero, yo en mi indagatoria, y si quiere se la doy a la producción, les permito que la pasen entera, o voy cuando ustedes me inviten al programa y charlamos de toda mi indagatoria. Yo declaré 7 horas porque conté todo lo que sabía y lo que consideré que resultaba relevante, no solo para mi defensa, sino para la investigación. Bien. A mí esto me hizo un daño inconmensurable. Llevo más de 4.000 causas. Nunca tuve un problema. González. Trato de no meterme en causas políticas justamente para evitar estas cuestiones. Y me veo hoy que dicen ustedes, ahí está la banda completa. Yo lo que cuando por Dobat, por el día que declaró Dobat, yo los invito a ustedes a que lean la declaración de Dobat y lean lo que dijo sobre mí, que pasé, que saludé, que me quedé pocos minutos y seguí caminando. Es más, dijo que se notaba que yo era una persona muy amable. Eso dijo Dobat. Bien. González, muchísimas gracias por esta comunicación. Está abierto el les programa, agradezco obviamente. que me hayan dado este llamado. Usted se lo merece, Muchas fue claro lo que dijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Rodrigo González, otra víctima entonces, por lo que está diciendo. Qué áspero esta situación. Ya hablamos de economía, ya entramos en otra situación muy compleja, digamos. Pero qué duro lo que estamos escuchando y viviendo, ¿eh? Es duro lo que estamos viendo y es saludable lo que estamos viendo porque este comportamiento prostibulario de un pedacito de la justicia, yo coincido con lo que dice Delgado, la mayoría no es así, un pedacito prostibulario que es el que se tiene que aclarar rápidamente, lo reclama la institución porque si no se sale de esa situación no hay forma que se pueda salir. Claro. ¿Por qué va a querer uno que si le toca una causa determinada en un lugar tiene que tener preocupación? Y después, si fuiste un hombre público y te toca que hagan la investigación sobre vos, ¿por qué le tenés miedo? ¿A qué hay que tener miedo? Está claro.
Tiene mucho. No, si yo, dame las garantías de que yo sé que me llevan a un lugar donde el señor o la señora que me va a juzgar no tiene ni preconceptos para un lado ni para el otro, y que yo sé que lo que me van a hacer es revisar las cosas mías y un día me dirán, señor, gracias por todo, vaya a tu casa. Por lo menos mi tranquilidad. Ahora, quisiera uno que fuera realmente así, no sé si es así. No lo sé. Acá en esta la juegan ustedes dos, ¿eh? Pablo y Andrés empiecen a jugar con Venezuela, dale. Planteame el eje y Andrés va diciendo en qué hay similitudes hoy entre Argentina y Venezuela o por qué no nos podríamos parecer, dale. Vamos a poner primero el punto para recordar a los oyentes que la semana pasada estuvimos viendo cómo Cambiemos organiza su discurso. Citamos el libro El arte de ganar de Durán Barba, gracias por sacarme del pozo. Y Peña Nieto. Y lo que quería contar con este informe que vamos a ver ahora, que es hiper interesante, un poco aburrido, repetitivo. No pero es aburrido. No, es perfecto. Cambiemos construye una ideología. ¿Esa ideología qué es? Un conjunto de creencias. Un conjunto de creencias, me voy a agarrar de Aníbal. Aníbal recién dijo, hablando de Carrió, dijo sucia, en todo concepto. Y la verdad, el que está escuchando entendió claramente lo que quiso decir Aníbal. Y no estaba hablando si estaba limpio o no, si estaba desodorante o no. Estaba entendiendo otra cosa. Con Venezuela han hecho lo mismo. Cambiemos viene construyendo hace mucho tiempo atrás, no en las últimas semanas que Venezuela no tiene luz, sino hace 3, 4 años, un discurso en el cual explica con una palabra el modelo del país al cual supuestamente lo quería llevar el kirchnerismo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, vamos a ver la interpretación, esa es la interpretación política. Un ratito escuchamos la interpretación económica. Te agrego un pedacito a lo político. Vos sabés Métase que tranquilo, no hay problema. que Elías de Pérez... ¿Quiere conducirlo usted el programa? No, mañana, hoy no. Y además tenemos que arreglar el dinero que van a pagar. Está perfecto, no te tienes. Elías de Pérez, que va de candidata a gobernadora en Tucumán, acompañada por José Manuel Paz, que fue el expresidente de la rural tucumana, van con una boleta que se llama Frente Vamos Tucumán. Le rajaron al nombre de Macri y le rajaron al nombre de Cambiemos, porque es impresentable en cualquier lugar del mundo que lo quieras presentar. La porquería que estos hombres y estas mujeres han hecho con este impresentable del presidente y la caterva de inútiles que lo acompañan, han hecho que ya no puedan ni inscribirse siquieramente para una elección en esta característica. Devuelvo el programa. Veamos el informe después del conductor y toda la introducción y sí hacemos análisis económico. Venezuela es una dictadura militar. Estamos ya con Nelson, desde Venezuela. Su opinión es lo de Venezuela. Venezolanos que se van de Venezuela. ¿Se van porque está bárbaro Venezuela? Pensemos lo que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela. ¿Qué tema ¿no? De lo de Venezuela, ¿no? Sí, terrible. Venezuela va a sufrir y mucho. Lo que ocurre en Venezuela. Después viene el bloque de Venezuela. Estamos hablando mucho del caso Venezuela. Venezuela. La situación de crisis que vive Venezuela, la destrucción total de la economía de Venezuela. La situación de los derechos humanos en Venezuela. La enorme preocupación por lo que está pasando en Venezuela. La alianza con Venezuela. En Venezuela no hay democracia. Al fin de la represión en Venezuela. Y miren cómo está Venezuela por no haber logrado el cambio a tiempo. ¿Andrés? Sí, primero hay una demonización de Venezuela, que en realidad es una política exterior del gobierno norteamericano. Si fuera por eso, Bolivia y Paraguay, con la cantidad de inmigrantes que tienen, Uruguay, tienen que hacer el mismo equivalente de población fuera de su país que en su país. ¿Cuántos argentinos hay en el exterior, no? Venezuela está atravesando una crisis económica, es un país muy dependiente del petróleo, el precio del petróleo en los últimos años tuvo un derrumbe muy grande, más obviamente ciertos desmanejos muy graves en la política, sobre todo la política cambiaria, han generado una situación de crisis, pero no nos rasguemos la vestidura. Argentina en la época de Rodrigazo, crisis de la tablita cambiaria, crisis inflacionaria con Alfonsín, crisis de la convertibilidad, y Dios nos toque que no estemos también conducidos en esta crisis, vivió situaciones muy similares a la que está viviendo Venezuela y nadie planteó por eso una intervención extranjera, ¿no? Eso como para sentar una posición sobre la situación de Venezuela. Estas imágenes merecen intervención para vos, Andrés. Fíjate las imágenes de este nuestro país en este momento. Estas imágenes merecen una intervención de Estados Unidos, digo. Porque claro, vos decías, está perfecto lo que está diciendo. ¿Esto es en Caracas? No. Esto es en Argentina. No, por eso digo,
toda la pobreza estructural, digamos, de América Latina es un hecho histórico, África, esto merece un debate importante. Podemos incluso discutir si está bien la política de Venezuela, si es mejor llevar otro camino, si la política del kirchnerismo tenía errores o no, si había que modificar ciertas cosas. Todo eso es discutible, pero me parece que acá lo que se crea es un fantasma que no tiene que ver con ni una preocupación legítima ni por Venezuela, ni una realidad con la conducción a donde iba... Claro. El gobierno argentino. No, una cuestión humanitaria, digamos, no, una cuestión económica. Y aparte había diferencias, porque realmente el gobierno chavista quería hacer un paso al socialismo del siglo XXI. Cristina siempre dijo que iban a hacer capitalismo nacional. Los que nos gobiernan ahora dijeron que iban a hacer economía de mercado y resulta que hoy no hay mercado. Porque vos vas a comprar algo y te dicen no te puedo entregar la mercadería porque no tengo un precio. O sea, los genios del libre mercado, los liberales que iban a construir una economía de mercado eficiente, hoy vas, querés comprar algo y no te lo quieren vender porque dicen no hay precio porque no se sabe dónde va a estar el dólar. Decían que estábamos aislados. Argentina tiene todos los mercados de crédito cerrados. Tiene que acudir al FMI, a China, porque ya nadie le presta en el sector privado. Qué similitud. Entonces, hay una situación de crisis muy grave de la economía argentina. 100% de los plazos fijos a las LELIQs. Lo más parecido al Bodeno 89, lo más parecido al Bodeno 89. Sí, pero... Solamente el Banco Central es el que está tomando para los plazos fijos y no te aplican la tasa de las LELIQ en el plazo fijo, ¿no? ¿Cómo se le explica a la gente eso, no? Es difícil explicar eso. No, básicamente es muy fácil explicar. Dale, explica. Han puesto la tasa de interés tan alta que no es viable ningún crédito. Claro. Entonces ya nadie toma un crédito, es más, están todos cancelando. Crédito para el consumo, digamos. Para el consumo, para la producción. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo viven los liberales que manejan los bancos? Pues todos son liberales. Y resulta que todos los liberales que manejan los bancos agarran la plata de plazo fijo, se la dan al gobierno, al Banco Central. Esperan así sentado que llegue el plan Descansar, llamado LELIQ, yo lo llamo el plan Descansar de los banqueros. Sí. Sentado así, le pagan casi un 70%. 90 de tasa efectiva. 90 de tasa efectiva. Y al del plazo fijo le dan un 50 con suerte. Y se quedan un 40 sería en tasa efectiva por hacer nada. El plan Descansar de los banqueros montado con los LELIQ. ¿Sabes cuánto equivale? No, pero ¿sabes cuánto equivale en términos de plata? Decime. La plata de las LELIQ transferida por el Banco Central a los bancos es equivalente al 20% del gasto público, por fuera del presupuesto. O sea que estamos hablando... Un billón de pesos. 1 billón de pesos. Mientras que estamos diciendo que empiezan... ¿Un 1 con cuántos ceros? Que esto es lo que la gente no entiende. Con 12 ceros. Un millón de millones. 1 con 12 ceros. 1 millón de millones. Mientras estamos viviendo que no hay plata para el subsidio al transporte, que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para las escuelas, mientras estamos viendo este deterioro en el marco de una crisis económica y social donde aumenta la pobreza, se empiezan a escatimar las ayudas alimentarias a los comedores, mientras se ajusta ahí... Sí. Le transfieren el equivalente al 20% del presupuesto a los bancos para que se sienten, cobren su plan Descansar y le tiren un puchito a los... Y mientras tanto te fabrican productos a base de leche con el 60-70% de la leche. En un país Argentina donde tenemos cuencas lecheras como el departamento castellano muy pegado a tu provincia, lo que es San Francisco, lo que es toda esa zona, con leche para tirar para arriba, con genética de primerísimo nivel y acero inoxidable. Sin embargo, tenemos productos a base de leche que tienen 70%. ¿Hasta qué hora quieren charlar? ¿1 de la mañana, 2? ¿Hasta qué hora? Traigan el whisky, muchachos, ¿eh? Mientras esto pasa, que también explica Andrés y Aníbal, mientras esto pasa, el gobierno, Venezuela, atajo, tormenta, 70 años, con eso van. ¿Cómo están los gremios? Complicados. Déjame decirte lo que decía Andrés, clarísimo para los trabajadores. El salario se cayó estrepitosamente a ser uno de los peores de la región. La dictadura logró que en Argentina un trabajador pueda ser pobre. Antes de la dictadura un trabajador no era pobre. Eso es tremendo. Cubría la canasta básica. Ahora, ¿qué está logrando Cambiemos con esto? Que un trabajador sea indigente. Hoy el salario básico apenas cubre la canasta de indigencia. Y respecto a esto le quería preguntar a Aníbal, ¿qué piensa de los gremios, digamos, de la baja conflictividad gremial que hubo en estos 2 o 3 años? 30 segundos, Aníbal, por favor. Cada gremio tiene la responsabilidad de saber hasta dónde va a llegar con el cuchillo, si toca el hueso o no toca el hueso. Los lugares que más me están preocupando a mí son los docentes, porque en función de los focus group que hacen este gobierno, les da chapa de que garpa pelearse con los docentes y ya vamos 20 y pico de meses sin tener paritaria. Y de la misma manera tenés otro tipo de gremio que hay que mirarlos cada uno y ver cómo han llegado a su paritaria y en qué condiciones. Mirás que Camionero tiene 40% y las soluciones hay que verlo cada uno. Ahí tenemos, quédate Aníbal, por favor, quédate Andrés, vamos a hacer una picada, trae una picada, así que vamos a comer un poco y vamos a hablar ahí. Lo que dijiste recién verdaderamente me hizo acordar una imagen de una docente que vi
esta semana y dan ganas de llorar verdaderamente cómo están los docentes. Pero sinceramente, si Mauricio Macri es papá de una alumna de un colegio, tiene que ir a ver a los docentes cómo están. Pero ¿Vos conocés algún docente? Por favor. ¿Algún docente que estudió de docente por hacerse rico? Vamos a la tanda. Bueno, estamos en la picada que nos organizó Jorge del Imparcial. Tenés que mandar un saludo, me dijeron, ¿puede ser? Sí, a Hugo de Villa Constitución. A cámara, por favor. A Hugo de Villa Constitución, un saludo, un abrazo. Bueno, el Imparcial es... Decile vos, en 2 palabras, ¿qué es el Imparcial? El Imparcial es el restaurante más antiguo de Buenos Aires, donde se come buenos mariscos, buenas tortillas, el puchero en el invierno, unos callitos a la madrileña. El único defecto es que te ponen 4 vasos para 5. O no te trae vasos. Se come muy rico. Aníbal, se come bien. Yo soy de ir al Imparcial, muy rico. Días de frío al puchero. Sí, D'Alessio me dijo que va 3 veces por semana al Imparcial. Bueno, yo voy los días que no va. Hay 5. Bueno, Jorge, ¿qué pasó con la mañana? Pino, que es mi asesor económico. Bien. ¿Qué Los pasó con la gremios mañana? del transporte, Tomás, mantienen su agenda aparte de la CGT, vaciaron el Consejo Directivo y tuvieron su reunión con SIC ayer y hoy con Roberto Labaña. Venía bien hasta que le preguntaron qué iba a pasar con la política aerocomercial. Viste que los gremios del transporte tienen un problema con las low cost, básicamente por los convenios colectivos de trabajo que rompen y por los gremios de actividad que los están rompiendo con gremios de sindicato. ¿Qué le dijo Labaña? Me parece una flexibilización interesante. Salieron corriendo los muchachos, no sé. Ay. Vos tenés una para decir, dale. ¿Tenemos las placas? ¿Tenemos un par de placas? Sí, dale, tira la placa, dale. Viene ya la primera iconografía de campaña, justamente hablando de Labaña. Sí. La primera iconografía no fue de Cristina, no fue de Macri, no fue de Massa, no fue de la izquierda, fue del señor que ha hecho de una debilidad, de una fortaleza. Esa foto con Pichetto en el verano de Pinamar, ¿no, Aníbal? ¿En Pinamar fue? ¿En Pinamar? ¿Cariló? ¿No es Cariló eso? Cariló, Pinamar. Nunca en San Clemente. Voy a ser concejal yo. ¿Vas a ser concejal de Pinamar? ¿Vas a asumir? De Pinamar con el doctor Horacio Raskin, un candidato enorme. ¿Sí? ¿Van a ganar? Sí, si Dios quiere, sí. Hay que mudarse para votarlo a Aníbal. Bueno, estábamos viendo recién, han hecho Labaña, empezó a circular, no Labaña, sino la gente que lo acompaña a Labaña, sobre todo los gremios, empezaron a lanzar la iconografía de soquetes con sandalias. Está bien. Y esta es muy buena. Esta le estás tapando vos ahí. Está pleno, no me manejes el programa. Otro más que quiere manejar. Estás tomando Fernet en medio del programa, no es un mensaje. Si ponen Fernet hay que tomar. Fernando. Córdoba. Mira. BP, Perón vuelve, Vélez primero, no, Vidal, presidenta, 2019, en Lanús, Cambiemos, está con el operativo Clamor. Fíjate, una cosa, esto es realismo mágico. Sí, a ver. Perón, Evita, Vidal, Cambiemos. ¿Esto es real? Esto es real, de hecho ya algunos portales lo han levantado, pero luego te digo una cosa, acá lo que se empieza a rumorear y empezó a ver, esto trascendió como trasciende siempre, de casualidad, empezó a haber llamados de los encuestadoras que están preguntando por una fórmula de Cambiemos, ya no preguntan por candidato, preguntan por fórmula. A ver. ¿Cuál te parece que es? ¿La fórmula? Sí, ¿a quién la agarran y dicen vení con nosotros? Vidal, claro. Están encontrando la fórmula Macri-Vidal, a ver si eso potencia los números de Macri y también desarma el plan Clamor sobre Vidal. En 30 segundos, ¿llega Macri bien a las elecciones con esta política económica? No, bien no va a llegar. O sea, no va a llegar bien. La política económica claramente no va a ser un impulso a la candidatura de Macri, sino más bien las paladas de tierra que pueden sepultar, digamos, su carrera política. Bien. La economía no lo va a ayudar. Esperemos que llegue, ¿no? Esperemos que llegue. Se quedan con Julián Guarino ahora. Ya se viene Julián Guarino. Gracias, Aníbal, por haber venido. En serio, Muchísimas gracias, en serio. 8 veces lo invitamos y es la primera vez que viene. Bueno, es el federalismo en el que queremos. Vamos a picar, dale, ¿cómo? Por la concejalía de Aníbal. Gracias.